Este es el tiempo que queremos hacer silencio ante ti. Callar porque tú vas a hablar, Señor. Nosotros recibimos el mensaje como tu palabra. Está basado, Señor, en la revelación de tus escrituras. Y sabemos que es para nuestro bien. Señor, cuando tú nos amonestas es porque deseas nuestro bien. Deseas que seamos sabios. Y deseas que nos vaya bien en esta tierra. Por tanto, Señor, haznos prudentes. Y haznos, Señor, apreciar y valorar tu palabra y aplicarla en nuestras vidas. Rogamos esto, Espíritu Santo, en tu nombre, Jesucristo. Amén. ¿Recuerdan en el mensaje anterior que les hablé de un hombre que era muy pesimista? ¿Recuerdan? Que logró establecer una fábrica de sombreros, pero que se echó a llorar porque decía que desde ese momento los niños iban a nacer sin cabezas. ¿Recuerdan? Bueno, pues este hombre tenía un niño y el niño va a una heladería y va a comprar un helado y el que despachaba le decía, ¿y de qué sabor quiere el helado? Y el niño le decía, de cualquiera, si de todas maneras se me va a caer. Así que era pesimista como el padre. ¿Sabía usted que muchos de los problemas que usted ha sufrido nunca han ocurrido? La mayoría de los problemas que usted ha sufrido realmente nunca han ocurrido. Hoy vamos a estar tratando el tema del sufrimiento, pero sobre todo, ¿por qué permite Dios que el cristiano sufra? Estamos empeñados en responder a esta paradoja. Y estamos teniendo en la Biblia el ejemplo del patriarca Job. En el sermón anterior aprendimos a no culpar a Dios. O sea, no hallar despropósito en Él, porque esto es pecado. No queremos pecar contra Dios en este aspecto. Dice Isaías 45:9, ay del que pleitea con su hacedor. Quiere decir que si no culpamos a Dios y no hallamos despropósito en lo que nos ocurre en la vida, tenemos que eliminar frases como Dios no me quiere o Dios no me responde. Frases así tenemos que quitarlas de nuestra mente. Eso fue lo primero que aprendimos. Si usted necesita desahogarse, hágalo. No es malo desahogarse, no es malo llorar, lamentarse, pero no peque contra Dios. Eso fue el primer mensaje que obtuvimos del ejemplo de Job y vamos a seguir hallando consejos. El capítulo 3 de Job vemos su lamento. Estoy simplemente haciendo un comentario. Vemos su lamento, inclusive diciendo él que él deseaba nunca haber nacido. Y ya les dije, no es para menos. ¿Usted se puso a pensar en todo lo que perdió Job de repente? Todo. No es para menos que él se sintiera de esa manera, pero aunque él se sentía de esa manera, eso sí, él nunca pecó contra Dios. Es lo que queremos evitar. Podemos lamentarnos, pero sin caer en tentar a Dios con nuestros comentarios. Bueno, los amigos intervienen y se le acercan y debaten las causas de su sufrimiento en forma poética. Ahora, han surgido muchos comentarios acerca de estos compañeros de Job. Si ellos tuvieron razón o no en sus palabras para con Job, si fue inadecuada la manera de consolarle, puede ser que hayan sido injustos en su criterio para con el pobre Job, hasta inoportunos. No es lo que estamos persiguiendo en este mensaje, porque no es menos cierto que muchas veces cuando las personas están pasando por
vicisitudes, hay consejos que son inoportunos, hay palabras hirientes que no vienen al caso en ese momento. Puede ser que haya sido la situación de los compañeros de Job, pero repito, no vamos a enfocarnos en eso, sino seguir hallando los consejos divinos que nos ayuden a pasar por las tribulaciones lo mejor que podamos. También para hallar las posibles causas, buscar solución, evitar las que estén a nuestro alcance, consolarnos en las promesas de Dios y, si es necesario, entonces resignarnos. ¿Sabía que hasta para sufrir hay que ser sabio? Hasta para sufrir. Porque la mente, hermanos, la mente puede ser bien cruel, bien torturadora. Y por eso que hasta para sufrir hay que ser sabios. Vamos a enfocar este mensaje en el primer discurso de Elifaz. Más bien es un llamado a la santidad. Encontraremos verdades muy pertinentes. Lea por favor en sus casas el capítulo 4 y 5 de Job, y usted va a ver este discurso de Elifaz expreso en una manera poética, pero resaltando verdades, como yo les digo, pueden ser que hayan sido injustas en el caso de Job, pero muy pertinentes para nosotros. Vamos a ver tres verdades en este discurso. La primera la encontramos en el capítulo 4, versículo 6. Es la primera verdad que encontramos. Capítulo 4, versículo 6. A manera de interrogante, él dice: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? En el mensaje anterior dimos 6 causas del sufrimiento. Y de esta lista la encabeza el pecado. El pecado va a causar sufrimientos. ¿Y cuál es nuestro mayor problema? El tremendo potencial que tenemos para pecar. Somos pecadores. Y hermanos, tenemos un potencial tremendo en nosotros para pecar. Entonces mi pregunta, si esta es nuestra realidad, si yo estoy consciente y digo, sí, yo soy pecador, de lo contrario hago a Dios mentiroso. Si yo soy pecador, cada día está ese potencial en mí para pecar, la pregunta es, ¿qué estoy yo haciendo al respecto? ¿Qué estoy yo haciendo al respecto? ¿Es que acaso yo he perdido el temor a Dios? ¿Es que ya no me conmueve el pecado? Se comenta que estamos viviendo días donde se nos está acostumbrando tanto a ver el mal, a escuchar el mal, que de buenas a primeras ya no nos conmueve. No nos conmueve como debería conmovernos. ¿Están acaso nuestras conciencias ya cauterizadas, que no sentimos contrición en nuestro espíritu? La pregunta es, ¿me conformo con mi condición? ¿Me conformo? Yo creo que debería de ser no. Yo no puedo estar conforme con mi situación. Yo tengo que hacer algo al respecto. Algo al respecto del pecado que hay en mí. Y por eso es que yo tengo que perseguir y procurar a diario la santidad de vida. Y la única manera que yo lo voy a hacer es acoplándome a la voluntad de Dios que está en las Escrituras. Hermanos, tenemos que verdaderamente analizarnos y decir si yo con limpia conciencia estoy esforzándome en mi lucha diaria con el pecado. ¿Por qué? Porque eso es lo que le aconseja aquí Elifaz a Job. Él le dice, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Se lo voy a traducir al español. El que no la debe, no la teme.
Es lo que está tratando de decirle Elifaz a Job aquí. El que no la debe, no la teme. El temor de Dios en mi vida me va a hacer a mí andar en la luz. ¿Y qué pasa? Que cuando uno está en luz, uno no tropieza. Por eso es que produce confianza. El temor de Dios produce confianza. Aquí está hablando de lo que está ocurriendo en mi conciencia, en mi interior. Que eso es algo muy privado entre usted y Dios. Algo que pasa en lo más interior de su ser. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Y qué usted está haciendo al respecto? Y no es menos cierto que cuando usted vive todos los días de su vida en el temor de Dios, le va a producir confianza. La confianza que produce, si usted no viola ninguna ley, usted puede vivir tranquilo. Si usted anda siguiendo las leyes de tránsito y un policía le pone las luces, yo vivo tranquilo. Es más, yo me echo a un lado porque yo sé que lo que quiere es pasarme por el lado. Pero cuando yo estoy quebrantando las leyes, sea de tránsito o de cualquier índole, yo pierdo la confianza. No puedo poner mi cabeza en mi almohada tranquilo porque he perdido el temor a Dios. Y eso es lo que le está diciendo aquí Elifaz a Job. Quiere decir, la primera verdad que encontramos es los sufrimientos. El pecado tiene consecuencias, hermanos, que nosotros podemos evitar. ¿Cómo? Viviendo en el temor de Dios. Y noten cómo dice la segunda pregunta: ¿no es tu esperanza la integridad de tus caminos? La esperanza tuya, las promesas que tienes de Dios, ¿no te animan a vivir de una manera íntegra delante del Señor? Claro que sí. Entonces, si el pecado nos va a traer sufrimientos, ese sí es uno que yo puedo evitar. Ya repito, hay problemas que van a venir sin invitación. Simplemente van a llegar a la vida. Pero hay otros que yo sí puedo evitar. ¿Y cómo? Arreglando mi vida con Dios. Como cantaba el himno: más santidad, más fidelidad, más consagración. Y mientras más cerca usted esté del Señor, usted va a evitar las consecuencias del pecado. Usted tiene que mejorar su tiempo de oración. Usted tiene que estudiar más la Biblia. Usted tiene que procurar la voluntad de Dios en su vida, apartarse del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Porque esta verdad, aunque no le aplica a Job, es una verdad relativa para nosotros. De que en efectivo el pecado tiene consecuencias que podemos evitar. Pero vamos a ver la segunda verdad que encontramos en este discurso, que son los versículos 17 al 21. ¿Hemos quedado claros en la primera verdad? ¿Sí? Antes de añadir una más, 17 al 21, dice: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casa de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Están notando la manera poética del discurso para simplemente hacernos la pregunta: ¿quiénes somos? ¿O qué nos creemos nosotros que somos? Y bajo el tema del sufrimiento, muchas veces nosotros nos creemos con derechos de exigirle a Dios. Y por eso, a manera de pregunta, él dice: ¿es que tú eres más justo y más santo que Dios? ¿Qué tú dices al respecto? Claro que no. Claro que no puedo ser más justo y más santo que Dios. Y Dios me pide que sea santo como Él es santo, en primera de Pedro 1, 15 al 16. Pero yo estoy consciente que no lo soy.
Entonces, procurar la santidad de vida en el cristiano tiene que representar esa lucha diaria con el pecado. Pero la idea es, si esa es mi condición, ¿cómo yo me voy a atrever a exigirle a Dios? ¿O cómo yo me voy a atrever a culpar o a maldecir a Dios por un sufrimiento? No importa cuál haya sido la causa que lo provocó. ¿Por qué? Porque somos simples criaturas, extraordinarias, importantes para Dios. Dios nos ama muchísimo, pero estamos contaminados. No hacemos lo que el Creador nos pide. Entonces, lejos de exigir, mi única opción en medio del sufrimiento, más bien es clamar por misericordia. Y esto es lo que hacía David y nos enseñó él, ahí en el Salmo 51, cuando él decía con ese clamor: Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Y él decía en el versículo 17: al corazón contrito y humillado, tú, Señor, no lo desprecias. Sí, hermanos, no se trata de maldecir a Dios, ni enojarnos con Él, ni de exigirle una respuesta, como si la criatura fuera mayor que el Creador. No tenemos derecho. No tenemos derecho, precisamente por eso es el concepto de la gracia de Dios. La gracia implica que todo lo que recibimos del Señor, todos sus beneficios, Él nos los regala. Desde la salvación de nuestras almas, como todo eso que gozamos en nuestro diario vivir, nos viene de gracia. Y si algo nos viene de gracia, no podemos exigir limosna con escopeta. Hermanos, se trata de clamar a Dios por misericordia. Entonces, noten la primera verdad que encontramos en el discurso de Elifaz. La primera verdad es evitar los sufrimientos que vienen a causa del pecado. En eso yo sí puedo colaborar bastante. En eso yo sí puedo trabajar. Y la segunda verdad, que cuando yo esté pasando por vicisitudes, en plena conciencia de que soy un pecador, lejos de exigir, clame a Dios por misericordia. Clame a Dios por misericordia. Por eso es que Él presenta esos versículos. La tercera verdad, le dije que tenía 3 verdades en este capítulo de Job, está en el 5, versículo 8. Capítulo 5, versículo 8. Simple. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Ciertamente yo haría esto. Ok, les voy a presentar la situación. He caído en pecado. Estoy en pecado. No estoy haciendo la voluntad de Dios. Tengo que hacer algo. Si tengo temor de Dios, tengo que hacer algo. Opción de muchas personas: alejarse de Dios. Y al alejarse de Dios, lo que acarrean es peores males. Peores males. Has caído. ¿Qué tienes que hacer? El consejo de Elifaz: busca a Dios, encomiéndale a Él tu causa, y tú vas a ver que Él te va a ayudar. En vez de alejarte, acércate a Él. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, no lo busquen, simplemente es una referencia. O es más, sí, vamos allá para un versículo que quiero que llamarles la atención. Génesis capítulo 4, déjenlo abierto. Okay, aquí está el relato de la descendencia de Caín. Usted sabe lo que sucedió entre Caín y Abel, ¿verdad? Los primeros hijos de Adán y Eva, hermanos. Caín pecó matando a su hermano, el primer asesinato, movido por celo y envidia. Y Caín mató y pecó.
Pero me llamó la atención lo que sucedió, que a lo mejor a veces nosotros leemos el capítulo y no nos damos cuenta de estos detalles. Este capítulo 4 comienza a mencionar los descendientes de Caín, y uno de ellos es Lamec. Lamec se caracterizó por ser el primero en practicar la poligamia. ¿Usted sabe lo que significa eso, verdad? Casarse con dos mujeres. Cuando Dios creó a Eva nada más. No le creó un harén. Creó a Eva. Pero Lamec fue el primero en ya practicar la poligamia. Tomó por mujer a Ada y a Sila. Lo interesante de esto, fíjense, es que de Ada, al mencionarla de primera, no sé si fue la primera esposa y después al tiempo tomó a Sila, la Biblia no lo dice, o si fueron las dos a la vez, no sé. La Biblia no menciona cómo fue que sucedieron las cosas, pero sí menciona a Ada primero. Fíjense, de Ada nació Jabal, que es el padre de los que crían ganados, de los pastores. Y también nació Jubal, que es el padre de los músicos. Pero de Sila, la segunda esposa, o la segunda que menciona la Biblia, que ya comienza la poligamia, nació Tubal-Caín. ¿Y usted sabe quién fue Tubal-Caín? El padre de los artífices. Y los artífices fueron los fabricadores de los ídolos. Pues ustedes como pueden ver el pecado, el alejarse de Dios, lo que conlleva es a peores males. Noten lo que dicen los versículos 25 y 26 de Génesis 4. Fíjense, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, llamó su nombre Set. Este es el tercer hijo de Adán y Eva. Noten, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Quiere decir que Set viene a sustituir a Abel, que era el piadoso, el temeroso de Dios y el que lo adoraba de corazón. Dice que a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Ahora noten el comentario, que es lo que le quiero llamar la atención. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué les está diciendo? Que hubo un espacio en esta descendencia que el hombre se había olvidado de Dios y se había alejado de Dios. Tuvo que Adán y Eva tener otro hijo que reemplazara a Abel, para que de esta descendencia de Set comenzaran los hombres a invocar a Dios. Ven que cuando la gente comete pecado, en vez de acercarse como recomienda Elifaz, en vez de encomendar su causa a Dios, lo que hace es la peor, alejarse de Dios, involucrarse en otros pecados graves, y va a sufrir las consecuencias. Va a sufrir las consecuencias, y más cuando tú te consideras hijo de Dios, cuando tú proclamas ser un cristiano, cuando tú dices conocer la palabra. Si tú no la haces, te vendrán peores males. Dice la palabra, es preferible no haberlo nunca conocido, antes de conocerlo, pecar, y en vez de arreglar la situación, pues rebelarse todavía más contra Dios. Ven el consejo que nos tiene Elifaz y cuán relativo es muchas veces para nuestra situación. Por eso, hermanos, volviendo aquí al libro de Job, capítulo 5, el versículo 18. Un consejo sabio. Usa sabiduría, porque la solución para tu problema está en el único que está en Dios, no está en otro.
Dice el versículo 18, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Tu sanidad está en Dios. Si tú has caído en pecado y estás sufriendo las consecuencias de ese pecado, no te alejes más. Haz un pare y hazte el propósito de decir: yo voy a buscar a Dios, yo voy a encomendar a Él mi causa, porque el único que puede vendar esta herida es Dios. El único que puede curar es Él. Él es el único que puede hacerlo. Tu solución está en Dios. Así que si te has ido, o si te has ido distanciando poco a poco del Señor, vuelve a Él. Vuelve a tus principios. Vuelve a hacer su voluntad. Porque si usted lee el resto del discurso de Elifaz, él menciona de una manera preciosa el poder omnímodo de Dios, manifestado en la naturaleza, para producir en nosotros confianza. Eso es lo que está haciendo ahí Elifaz, para que acudamos a Él y no nos apoyemos en nuestras propias fuerzas ni en nuestros recursos, sino en Dios. Miren lo que dice Isaías 55, del 6 al 13. Isaías 55, 6 al 13. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis, con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. El que busca a Jehová, el que lo invoca y deja el camino del pecado, va a ver buenos resultados. Ese es el discurso que le tiene Elifaz a Job. Obviamente Job era un hombre justo de los ojos de Dios, pero son verdades relativas a nuestra vida. Primero, la primera verdad que encontramos en este discurso es que el pecado tiene consecuencias que podemos evitar. La segunda verdad es que en medio de nuestra condición no somos quienes para exigirle, y menos a Dios. Y la tercera verdad que encontramos aquí es, hermanos, si nosotros hemos caído en pecado y estamos precisamente cosechando sufrimientos y problemas por haber caído en pecado, en vez de alejarnos y empeorar la situación, acude a Dios, encomiéndole a Él su causa. Usted sabe que tenemos la promesa en Primera de Juan, que dice que si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte. Tenemos esa promesa preciosa del Señor. Siempre podemos comenzar de nuevo, siempre nos podemos levantar, siempre podemos en Dios tener esa esperanza que produce integridad y confianza. Termino. Había
Siempre ha existido este tabú en la mente de muchos que cuando una persona está bajo sufrimiento es porque pecó. Bueno, ya hemos aclarado que no es cierto. Hemos aclarado que muchas tribulaciones vienen por otras causas y no necesariamente por haber cometido un pecado. Sin embargo, el pecado sí trae sufrimientos. Y quiero decirle que peores en el Hijo de Dios, en el que le conoce, peores sufrimientos. ¿Por qué? Porque el pecado en el injusto, el que no es hijo de Dios, el que es impío, acarrea juicio de condenación. Pero el pecado en el justo, en el Hijo de Dios, acarrea juicio de corrección. Hay una gran diferencia entre ambos. Entonces, seamos sabios y prudentes, evitemos la disciplina divina. Porque si tú eres un hijo de Dios y tú no estás haciendo la voluntad de Él, Dios te va a disciplinar. Dios se va a sacar el cinto y te va a dar pau pau. Oh sí. Y te va a doler. Y te va a doler. Y si eres un hijo de Dios, vas a terminar viniendo, acudiendo, buscando y encomendando tu causa a Dios. Pero vas a venir adolorido. Vas a venir maltratado. Entonces, ¿no creen ustedes que el consejo de Elifaz es un consejo bien sabio? ¿Verdad? Evitemos el pecado, hermanos. Eso es lo que nos está enseñando, es un llamado a la santidad. Evita los lugares que tú sabes que vas a ser tentado. Evita la compañía de personas que tú sabes que te van a hacer mal. Evita lo que pones delante de tus ojos. Tú te conoces, yo me conozco. Yo sé lo que me puede hacer caer. Entonces evitemos eso. Eso es procurar la santidad de vida en nuestro diario vivir. Eso es luchar genuinamente. Y si tristemente caemos, como a veces suele suceder, no es razón para alejarse más, no es razón para seguirse embarrando en el lodo como si fuera un pantano que no tiene fondo. Al contrario, es razón para levantar mi mano y decir: Señor, sácame de aquí. Sácame, ten piedad de mí. Ponme sobre roca firme para no seguir pecando contra ti. Ese es el consejo que encontramos aquí. Fíjense, no se trata de nuestra costumbrita de todos los días cuando oramos: ay, Señor, perdona mi pecado. Así nomás, tan ligeramente, como si fuera una cosa de peso. Ay, Señor, perdona mis pecados en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y ya. No se trata de eso. Se trata que cuando yo estoy tratando con el pecado, es confesarlo con dolor en mi corazón y clamar de lo más profundo de mi alma que el Señor me libre, me sane, me transforme, me cambie, para no seguir pecando contra Él. De eso se trata. Esa es la sabiduría que necesita el cristiano para evitar el sufrimiento. No se trata de espantar los males, sino de evitarlos. De evitarlos. Así que ese es el consejo del Señor. Entonces yo creo que una de las maneras de aplicar este mensaje es orando al Señor. Cada uno de nosotros vamos a pasar un minuto orando al Señor. Vamos a pedirle a Dios. Es temprano, son las 1:20. Yo voy a tocar el piano. Y mientras yo toco el piano, usted ahí hable con el Señor. Usted se conoce. Usted sabe qué usted es, qué usted está haciendo, qué es lo que no le agrada a Dios, qué es lo que usted necesita cambiar. Y hable con el Señor y llore y clámele. Y usted va a salir de aquí nuevo. No se aleje, encomiende a Él su causa. Y usted va a ver cómo todo va a cambiar, su vida va a ser diferente. Oremos.